Continuando con los videos de farmacología clínica, el día de hoy veremos un breve repaso de lo que son las cefalosporinas. Como sabemos, las cefalosporinas van a pertenecer al grupo de antibióticos beta-lactámicos. Estas se obtuvieron por primera vez a partir de hongos en el año de 1948 por Giuseppe Brozzu. Las cefalosporinas están estrechamente relacionadas tanto de forma estructural como funcional con las penicilinas. Sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos radica en que las cefalosporinas van a ser mucho más estables ante muchas beta-lactamasas bacterianas y por lo tanto van a tener un espectro de actividad mucho más amplio. Esto va a radicar principalmente en algunos cambios a nivel estructural. Debemos saber primero que las cefalosporinas van a tener un anillo beta-lactámico, pero con una estructura lateral diferente. La mayoría de las cefalosporinas van a ser producidas de forma semisintética por la unión química de cadenas laterales al ácido 7-aminocefalosporánico. Estos cambios estructurales pueden ocurrir en dos posiciones. Los cambios estructurales que ocurren en la cadena lateral en la posición 7 van a alterar lo que es la actividad antibacteriana, mientras que las variaciones en la posición 3 van a modificar el perfil farmacocinético de las cefalosporinas. En cuanto al mecanismo de acción, debemos saber que estos son fármacos bactericidas, ya que van a inhibir la síntesis de la pared al inhibir la transpeptidación del peptidoglicano. Los mecanismos de resistencia contra las cefalosporinas se pueden dar ya sea por la producción de cefalosporinasas o por la modificación del sitio de acción. Para entender un poco más de lo que es el espectro de acción de estos fármacos, debemos de entender primero que a medida que ascendemos nosotros de generación en generación, las cefalosporinas van a tener mayor acción contra lo que van a ser los bacilos gram negativos, mientras que va a disminuir su acción contra lo que son los cocos gram positivos. Entonces vamos a ver que vamos a tener cefalosporinas de 5 generaciones. Dentro de las cefalosporinas de primera generación vamos a tener entre las más importantes a la cefazolina, la cefalexina, la cefalotina y el cefadroxilo. Estas van a actuar frente a infecciones causadas por estreptococos y estafilococos. Dentro de las cefalosporinas de segunda generación vamos a tener entre las más importantes a la cefuroxima, la cefoxitina, el cefotetán y el cefaclor. Estas, además de actuar frente a estreptococos y estafilococos, van a actuar también frente a E. coli, a Proteus mirabilis y a Haemophilus, y algunas incluso frente a anaerobios, como en el caso de la cefoxitina. En cuanto a lo que son las cefalosporinas de tercera generación, dentro de las más importantes vamos a tener la ceftriaxona, la cefotaxima, la ceftazidima y la cefixima. Estas se van a utilizar sobre todo en lo que van a ser meningitis bacterianas para el meningococo, también en enfermedades de transmisión sexual frente al gonococo y en algunos cuadros digestivos. En cuanto a lo que son las cefalosporinas de cuarta generación, vamos a tener sobre todo a la cefepime y a la cefpirona. Estas se van a caracterizar porque van a actuar frente a Pseudomonas, a Proteus mirabilis, a Klebsiella, y también son muy usados en la neumonía nosocomial, siempre y cuando sea en monoterapia, y también en neutropenias febriles. Y en cuanto a las cefalosporinas de quinta generación, vamos a tener a la ceftarolina, que sobre todo se utiliza frente a cocos meticilina resistentes. Un aspecto a tener en cuenta en cuanto al espectro de lo que son las cefalosporinas es que ninguna de estas generaciones va a cubrir lo que es listeria ni enterococos. Para mencionar algunos aspectos farmacocinéticos de las cefalosporinas, empezaremos diciendo que la absorción de estas puede darse por vía oral o también por vía parenteral. Sin embargo, la vía más usada es la vía parenteral, quedando así la vía oral solo para algunas cefalosporinas de primera y de segunda generación. Una vez que se han absorbido estas cefalosporinas, se van a distribuir ampliamente por todo el organismo y algunas, como son las cefalosporinas de tercera generación, van a atravesar la barrera hematoencefálica. El metabolismo de todo el grupo de las cefalosporinas va a ser netamente hepático y en cuanto a la excreción, la mayoría va a ser por vía renal. Sin embargo, se ha visto que la ceftriaxona va a tener una excreción por vía biliar en el 40%. Dentro de los efectos adversos más importantes de la cefalosporina, podemos recalcar primeramente lo que es la hipersensibilidad.
Se ha visto además que estas reacciones de hipersensibilidad producidas por las cefalosporinas pueden ser muy similares a las que producen las penicilinas, y además es posible que estos dos grupos farmacológicos tengan un cierto grado de sensibilidad cruzada, ya que aproximadamente un 10% de las personas que van a tener hipersensibilidad a las penicilinas también van a presentar reacciones alérgicas tras la administración de cefalosporina. Además de esto, se ha visto algunos casos de nefrotoxicidad, sobre todo con lo que es la cefadrina, y además se han visto casos de colitis pseudomembranosa, alteraciones en la coagulación y el efecto disulfiram. Eso sería todo, muchas gracias.